Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la lección 2, clases de palabras. Bueno, estas clases de palabras son aquellas clases que conforman una oración. Una oración está compuesta de diferentes tipos de palabras. Veamos, estas pueden ser el sustantivo, el verbo, el artículo, los adjetivos calificativos, el pronombre, el adverbio, la conjunción y o conectores y la preposición. Vamos a definir cada una de ellas y vamos a ver qué papel juegan dentro de esa oración. Por ejemplo, si tenemos un párrafo que dice, la vida es una película grandiosa que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Olvídate de tus errores. Cada día tienes una nueva oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad. Norkin Gilbert. Bueno, si nosotros vemos aquí todo este párrafo, observamos que tiene dos oraciones, ¿verdad? Y porque aquí está un punto y seguido, esta es una oración y esta es otra oración. Bien, vamos a analizar esta primera oración. La vida es una película grandiosa que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Cada una de estas es un tipo de palabra gramatical, es una categoría gramatical que sirve para saber en qué función o en qué lugar la ponemos en la oración. Esto es, si observas en rojo y en rojo está el artículo, después está el sustantivo en morado. Siempre toda oración gira en torno a un sustantivo, es decir, la cosa de la que hablamos, una persona, un objeto, un ser vivo, ¿cierto? Esto es, aquí el artículo lo que nos permite es definir si es femenino, masculino, es uno o varios. La vida es, aquí está en verde, y es un verbo. Es un verbo. Una película grandiosa. Ese es un adjetivo, es decir, califica cómo es este sustantivo. Es grande, es chico, es voluminoso. Eso se llama adjetivo, que es una conjunción o un conector entre una idea y otra. La vida es una película grandiosa y además la vida, entonces esta es como otra idea dentro de este párrafo, como si fuera otra oración, la vida vuelve y entonces ahí observamos que el adverbio nos define espacio, tiempo o lugar de este sujeto y entonces dice al despertarnos, a empezar cada mañana al despertarnos. Eso se llama adverbio, ¿sí? Bueno, ahora vemos que el artículo, ¿qué es un artículo? Veamos su definición. Es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. Artículo y sustantivo se expresan en igual género. ¿Recuerdas que te comenté? El artículo nos permite ver si es masculino o femenino o el número, singular o plural. Y su función es especificar si el sustantivo es conocido, es definido o indefinido. El sustantivo. Los sustantivos son todas aquellas palabras que se pueden utilizar en el idioma español para poder representar o nombrar alguna cosa. ¿Recuerdas que te dije? Es alrededor de lo que definimos una idea en una oración. Son los nombres que tienen las personas, las cosas, los animales, los lugares. Es el objetivo, el objeto del que hablamos en una oración. Verbo. Un verbo. Los verbos son palabras que tienen la capacidad de ser modificadas dependiendo de la persona, número, tiempo, modo o aspecto que tenga un determinado sustantivo, el cual se habla en la oración. Es decir, en el verbo definimos qué es lo que hace ese sustantivo, qué es lo que hace eso de lo que hablamos y lo decimos en tiempo, pasado, presente, futuro.
o lo decimos en número, ¿no? Varios, o nosotros, o ellos, o ella, ¿verdad? Y bueno, y luego tenemos los adjetivos. El adjetivo es una palabra que se encuentra a la par del sustantivo con el cual concuerda en cuanto a género y a número, que se usa para poder expresar las cualidades que este sustantivo puede tener. ¿Recuerdas? Entonces, establecemos si esa persona de la que hablamos es grande, es pequeña, es algo voluminoso, es algo bello, ¿sí? Calificamos a ese sustantivo. Conjunciones o conectores son las palabras que nunca varían dentro de una oración, ni en su forma ni en su número, y que además nos sirven como palabras de unión en las oraciones. Entonces, unimos una frase o una oración con otra oración, ¿sí? Puede ser y, o, también, además. Adverbio. Un adverbio es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc., respondiendo a preguntas como ¿cuándo? El objetivo, el sujeto, ¿cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? Es decir, ¿en qué ambiente? ¿En qué circunstancias? ¿En qué tiempo? Ahí decía, cuando amanezca, ¿verdad? En la frase que habíamos visto. Así es, entonces aquí están lo que acabamos de ver. El artículo, ¿verdad? Define si es femenino, si es masculino, el número en que se realiza. Este es el sustantivo, es de lo que habla toda la oración. Es un verbo, ¿verdad? Es lo que hace el sustantivo. Una película grandiosa es calificativo, la vida es grandiosa, ¿verdad? La califica. ¿Qué características tiene esa vida? Que es un conector, porque aquí hay otra frase. La vida vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Y entonces dice, al despertarnos es un adverbio, ¿verdad? Porque califica en qué circunstancias, cuándo, dónde lo hizo este sujeto. Espero que te haya gustado este tema. Gracias.